Lectores de portafolio, tengan ustedes un buen día. Estamos ahora con el doctor Henry Bradford, quien es el rector del CESA, el Colegio de Estudios Superiores de Administración. ¿Cómo le va, doctor Bradford? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Y a todos los que nos siguen en el portal, pues un gusto estar con ustedes en este espacio. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Bradford, ahora posiblemente viene el regreso a las labores de las empresas. ¿Cómo debería ser ese regreso a las oficinas? ¿Sí usted cree que van a regresar a las oficinas? ¿Y cómo deberían ser esos protocolos? Claro, pues a ver, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esta situación, esta pandemia nos ha enfrentado a todos los líderes de las organizaciones a replantearnos muchas cosas y a ver cómo será esa nueva realidad. Yo estoy seguro que para muchas organizaciones, para muchos sectores, esto los ha puesto a repensarse cómo deberían ser las oficinas del mañana y cómo debería ser, digamos, esa relación laboral con los empleados. Sin lugar a dudas, uno de los temas que yo he analizado es que en estos momentos de coronavirus, de pandemia, de cuarentena, la productividad de las empresas ha aumentado. Incluso unos datos que revisaba de los que miden el nivel de conectividad a las plataformas digitales, dice que ha aumentado la utilización o el uso del computador en el trabajo en cerca de un 40%. Esto significa que hoy en día las personas están trabajando incluso más de lo que lo hacían de forma presencial. Ya tampoco hay interrupciones para reuniones cortas o interrupciones para salir a almorzar. Estamos confinados en nuestras casas y en ese sentido estamos desarrollando todas las actividades laborales y profesionales desde nuestro hogar. Y eso hace que no tengamos pérdida de tiempo, por ejemplo, en movilidad. Muchas personas pierden mucho tiempo desde sus hogares hasta sus lugares de trabajo y en este momento pues esa situación no se está dando. Entonces yo creo que muchas empresas se están replanteando cómo va a ser el futuro laboral de sus organizaciones. Seguramente personas que están en la parte más operativa van a tener que regresar a las oficinas, a sus labores, pero sin lugar a dudas teniendo una serie de protocolos que son fundamentales tener en cuenta. Destaco lo que está haciendo el gobierno nacional, lo que está haciendo la alcaldía también, de dar unos lineamientos muy claros de cómo deberían actuar las personas que están regresando al trabajo. Por ejemplo, el tema de ampliar los horarios, que ya no sea el horario típico de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sino tratar que en diferentes sectores los horarios de trabajo estén mucho más, o sea, que no haya pico, sino que esté mucho más plano a lo largo del día para precisamente disminuir el uso del transporte público lo más posible, teniendo pues ese distanciamiento social que es bien importante, pero no solo en el transporte público, sino también en los sitios de las oficinas, en los lugares de trabajo, deben cumplir con unos requisitos de distanciamiento social que son fundamentales tener en cuenta primero para prevenir la salud del empleado, pero también incluso para prevenir la salud de las personas que están a su alrededor, de la familia, de las personas con las que tiene contacto también en el transporte público, en fin. Pero Entonces, son medidas bien importantes que hay que tener en cuenta. una pregunta, doctor Bradford. ¿Vale la pena que una empresa que tiene en estos momentos haciendo teletrabajo a la mayoría de sus trabajadores que pueden hacerlo, vale la pena que al final de la cuarentena, sea dentro del próximo lunes o que la extiendan, vale la pena que haga regresar a sus trabajadores, o aunque sea una parte de sus trabajadores, cuando, como usted dice, la productividad ha aumentado, de pronto el trabajo se está haciendo, se están cumpliendo los objetivos? Yo creo que ahí es uno de los principales retos que tenemos los líderes de las organizaciones y es hacer un análisis muy concienzudo, muy responsable de quienes sí deberían volver porque quizás lo requieran y quienes no. Y ojalá en la medida de lo posible podamos prorrogar ese regreso a las oficinas lo más posible porque sin lugar a dudas eso va a hacer
que el brote del virus en nuestra ciudad puntualmente o en nuestro país se pueda mantener controlado. En la medida que todos volvamos con muchas ganas de volver a socializar, de volver a estar en la oficina y tal, eso puede generar consecuencias muy graves de que quizás otra vez nos puedan volver al confinamiento, nos puedan volver a hacer que nos quedemos en confinamiento y quizás no reactivar la economía. Es muy importante que podamos reactivar la economía, pero tiene que haber un sano equilibrio entre los temas de salud que se han manejado muy bien en mi concepto en los últimos meses, pero también es supremamente importante que todos los empresarios podamos volver a la actividad económica para generar riqueza, para generar empleo, para generar bienestar y todos los productos y servicios que son importantes para que la economía se mueva. Se han hablado mucho de las ventajas del teletrabajo, como usted lo dice, la productividad ha aumentado, uno mismo lo siente, trabaja más, tal vez porque pues obviamente no hay transporte público ni nada de este estilo y de pronto lo que usted dice, no hay el espacio para el tinto, el break para ir a echar carreta, como decimos, pero ¿qué desventaja han notado o han descubierto ustedes que tenga el teletrabajo? ¿Tiene alguna desventaja? A ver, el tema, yo diría que más que desventaja, pues hay retos y desafíos por afrontar. Quizás el más importante y que depende más de los líderes de los equipos es confiar en la gente, tener unas métricas para hacerle seguimiento a las tareas. Desafortunadamente sigue habiendo muchos jefes que no delegan porque o no saben delegar y les preocupa mucho aún más delegar en esta situación, porque al no tenerlos cercanos a los colaboradores, a los empleados y no poderles hacer seguimiento, como se dice, hombro a hombro o respirándoles en la nuca también, como se dice de manera popular, entonces no sienten que están trabajando. Pero entonces yo creo que se puede manejar de manera bastante fácil teniendo unos indicadores, teniendo unos sistemas que puedan hacer seguimiento a todas las labores de los empleados. Pero una cosa que sí es importante también tener en cuenta y es que las personas se están enfrentando a mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre y en ocasiones será importante de todas maneras tener ese contacto personal con los empleados, tener algunas reuniones, seguramente tendrán que ser reuniones muy reducidas en cuanto a número de personas, pero la socialización sigue siendo un factor fundamental para nosotros, para los empresarios y para las personas, quiero decir en general. Entonces la socialización va a seguir siendo importante, pero teniendo en cuenta lo mismo que decía hace un momento, ese equilibrio entre la seguridad del trabajador, de los empleados, y también la seguridad o más bien el devenir de la organización. Tiene que ser un equilibrio que busque salud, pero que busque también desarrollo económico. Y para los líderes de las organizaciones, de pronto no para los mandos medios, pero para los líderes, digamos, los dueños de las organizaciones, doctor Bradford, ¿qué significa este ahorro en cuanto a servicios públicos, en cuanto a jabón, en cuanto, digamos, hay muchas cosas que uno como empleado no percibe que se incurren tantos gastos en una organización y que definitivamente, pues al final del mes sí se sabe que estos gastos pueden influir pues, en los presupuestos de manera grande. Los líderes van a tener esto, digo, los dueños de las organizaciones van a tener en cuenta esto de pronto para que menos gente vaya y de pronto después de la pandemia, cuando ya las cosas se normalicen y que ya haya una vacuna o un tratamiento efectivo, digan, nada, teníamos 1.000, 2.000 personas en un edificio y aunque la cosa se normalizó, queremos que la gente siga estando en su casa haciendo teletrabajo y muy poca gente en la oficina. Sí, yo creo que tiene razón Pedro en lo que dice. Seguramente puede haber algunas disminuciones, algunos ahorros en cuanto a algunos gastos, como los que usted menciona. Incluso yo creo que uno muy importante son los gastos en infraestructura, que seguramente se van a poder replantear para el día de mañana para poder reducir las instalaciones y quizás hacer turnos, que algunas semanas vayan unas personas, otras semanas vayan otras bueno, y utilizar la virtualidad para los que no están yendo físicamente. Entonces yo creo que en ese sentido sí va a haber ahorros, pero
También hay algunas instituciones, algunas organizaciones que han tenido que invertir en tecnología, porque para que funcione bien la virtualidad es muy importante que, que realmente la tecnología funcione bien, que haya buen internet, que haya un buen ancho de banda, que haya unos computadores o unas tablets o, en fin, algunas herramientas que realmente funcionen, que también se tenga acceso a esas plataformas que yo decía antes para hacer el tema de las métricas y del seguimiento al personal. Entonces, por un lado, yo creo que sí va a haber algunos ahorros y algunos nuevos costos en tecnología para permitir realmente que el teletrabajo sea eficiente y funcione de manera correcta. ¿Está permitiendo el teletrabajo algo, digamos, un poco psicológico o emocional? Y es que los jefes se den cuenta que no necesitan estar encima de la gente para que las cosas se hagan y funcionen. De pronto, con el teletrabajo ha aumentado un poco más la confianza del jefe en el empleado. Sí, yo creo que sí, pero repito lo que dije hace un momento y es lo que yo he hablado con varios empresarios, y es que dentro de los equipos de trabajo, en la medida que uno confía en la gente, en la medida que uno tenga unas métricas, unos indicadores de seguimiento y de cumplimiento de las labores, también los líderes de esos equipos van a estar mucho más tranquilos. Y sí, también ha evitado o ha abierto una puerta para poder hacer seguimiento eficiente a los colaboradores sin necesidad de estar encima de ellos. Entonces yo creo que esta pandemia, esta cuarentena, estas 2 semanas largas que ya llevamos en confinamiento, nos han traído perdón, 2 meses que llevamos en confinamiento, nos han traído pues muchas oportunidades en cuanto a el tema de seguimiento del trabajo, pero también nos implican muchos retos, grandes retos sobre lo que puede pasar más adelante. Yo, aunque lo mencioné brevemente, los temas de protocolo, yo quisiera hacer mención a lo que está haciendo la Cámara de Comercio de Bogotá, también la ANDI, algunas agremiaciones que lo que han hecho es como resumir todas esas buenas prácticas, los protocolos, digamos, de seguridad, de bioseguridad que se requerirían para volver al trabajo, que son bien importantes. Es fundamental que todos los empresarios y todos los líderes lo tengan en cuenta, pero yo iría incluso más allá, no solo lo que dice la ley, sino buscar esas buenas prácticas que están haciendo en diferentes sectores y poderlas también implementar en los sectores o en las empresas de cada uno de los que nos están oyendo a través de la plataforma. Doctor Prat, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Pedro, a usted muchas gracias por la invitación y espero que nos podamos volver a ver pronto. Con seguridad, sí, señor. Y a ustedes, amables lectores de portafolio, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en un próximo video.